Bueno, continuando con el siguiente tema a cargo del doctor Francisco Rocha Carvajal en el tema de rehabilitación post-estancia prolongada en UCIA. Él es especialista en medicina física y rehabilitación. Muchas gracias, el aplauso yo así medio cansado ya, ¿no? Ya falta poquito, ¿sí? Ya falta poquito y bueno, vamos a tratar de hacer esto un poco más dinámico, vamos a darle un poco de movimiento y bueno, voy a dejar al fondo, bueno, se los voy a dejar ahí al doctor, unas hojas que son, pues en relación a esto, es el algoritmo, el algoritmo que tenemos, pues lo dejamos ahí al fondo, ya cuando salgan ahí las pueden tomar o el que quiera agarrarla, ahí bien. ¿Por qué? Porque es importante ver cuándo es el momento adecuado para empezar la rehabilitación de un paciente, ¿sí? Obviamente lo ideal es empezar no después de la estancia de la terapia intensiva, sino durante la terapia intensiva, porque pues bueno, vamos a prevenir muchas de las patologías que se van a presentar y de las que vamos a hablar de manera rápida, ¿sí? Ahora, pues las unidades intensivas o las unidades de cuidados intensivos pues van a ser áreas específicas para monitorizar y tratar pacientes que están críticamente enfermos. Esto porque pues van a tener una inestabilidad fisiológica que conlleva a un soporte vital y pues a mucha tecnología para poder tener a ese paciente en condiciones de que sobreviva a la enfermedad que lo ocasionó, ¿sí? La terapia intensiva o las áreas de terapia intensiva ya han tenido, pues bueno, estos servicios pues se llevaron a cabo inicialmente, pues más o menos como a mediados de los 50, 60, que se empezaron a formar estas unidades. Al principio, pues sin especialistas como tal, sino que como la mayoría de las especialidades, quien tenía ganas le echaba ganas y a quien le gustaba, pues se metía en esas áreas. Y pues los primeros cambios que han empezado a ver en las unidades de cuidados intensivos fue pues, más o menos a mediados de los 70, que ya empezaron a haber cursos formales para formar médicos especialistas. En los 90, casi a mediados de los 90, donde se dieron cuenta del encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Y ahí ya empiezan a decir, bueno, pues sabes qué, hay cosas que no valen la pena hacer, hay que dejar también morir a los pacientes y no irnos tanto a la yugular con ellos y dejarlos todos bien amolados y hacerles de todo, dolor, etcétera. Y agotaban al paciente los recursos, el familiar, al hospital, todo se acababa. Y la tercera revolución, que más o menos fue en inicios de los años 2000, cuando ya el objetivo de la medicina crítica se vuelve prevenir, reducir, remover los riesgos temporales, pero aquí, ya en estos pacientes, ya están buscando recuperarlos con la menor afección posible, ¿sí? Ya se dieron cuenta de que salían con muchas afecciones y están empezando a reducir esto. Y de esta fecha para acá, más o menos del 2000 en adelante, 2010 en adelante, se ha estudiado más el impacto que tiene en el paciente de los, perdón, el impacto en los sobrevivientes de las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, la historia natural o la historia de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, pues bueno, va a empezar desde acá, ¿no? Vamos a ver primero que este paciente va a tener su estado de homeostasis completo. Aquí vamos a ver tres factores que siempre hay que tomar en cuenta, el físico, el social y el psicológico. Y vamos a ver que este paciente pues puede empezar desde lo más abajo, más arriba, etcétera, dependiendo de la enfermedad que lo lleve a estar enfermo, valga la redundancia. Y que cuando llegue este paciente a los servicios, tanto de medicina, de hospitalización, centros de salud, o ya a las áreas de las unidades de cuidados intensivos, pues bueno, ya va, esto es porque va a haber una falla orgánica ya mayor. Aquí algo que vamos a ver, bueno, si no se nos muere, vamos a tener, pues puede ir mejorando, puede tener recaídas, puede tener complicaciones, pero vean cómo nuestro paciente cuando sale de los servicios hospitalarios o de atención, no va a llegar igual que como, no va a salir, perdón, igual que como llegó. Entonces es importante esto porque hay que tomar en cuenta cuál es el antecedente de nuestros pacientes, cómo es su estado de salud y sobre todo, pues aquí es donde deberíamos siempre estar interviniendo, ¿no? Digo, antes de llegar a la enfermedad, pues hay que estar hablando de estas otras medidas y ayudar a nuestros pacientes a que tengan estilos de vida más saludables. Bueno, ay, perdón, ese me fue. Básicamente es lo mismo, dónde vamos a tener, dónde vamos a empezar y pues obviamente en el inicio de la enfermedad
como un derecho universal deberían de tener también los pacientes rehabilitación. Ahora, realmente esto, que las unidades ahora tengan mucha más tecnología, que podamos salvar más pacientes, que se puedan recuperar más pacientes, ¿se va a traducir realmente en una mejor calidad de vida? Muchas veces no es así. Muchas veces nuestro paciente, pues sí, muy padre, no se murió, pero ¿qué sigue después? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Cómo está él? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo están, pues, todo alrededor de nuestro paciente? Como les digo, no nada más es el estado físico. Y pues bueno, esto es algo más común. Cada vez tenemos más pacientes. México es un paciente de pacientes obesos, diabéticos, hipertensos. Tenemos cada vez más población añosa y cada vez vamos a tener más ingresos a los servicios o vamos a necesitar más las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Aquí es donde ya empezamos. Tenemos que entender que después de los cuidados intensivos hay una entidad que se empezó a nombrar a partir de 2008, 2010, que es el síndrome post-cuidados intensivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se define esto? ¿O cuál es la definición que se le da? Es un conjunto de secuelas funcionales, psicológicas, cognitivas o el empeoramiento de las alteraciones funcionales previas, como les decía yo en la línea que veíamos hace un momento, que van a impactar en la calidad de vida del paciente, su familia, y que van más allá de las causas que originó el ingreso al hospital o a las unidades de cuidados intensivos. Estos síntomas o estos signos o estos datos de empeoramiento pueden ser durante la estancia en el hospital, durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos o inclusive pueden estar persistiendo o pueden presentarse después del alta del paciente. Por eso es importante que lo conozcamos y entendamos qué es. Ahora, esta es una imagen así tradicional. Ya la libró, ya salió de la unidad de cuidados intensivos, bien contentos, bien felices todos. La familia, las enfermeras, todo el mundo ya la armó. En este escenario, pues uno podría entender que es pues bueno, va a tener un periodo de convalecencia y va a tener un periodo de discapacidad temporal o puede ser transitoria, ¿sí? Pero como les decía, hay estudios que hablan de trastornos cognitivos o emocionales hasta el estrés postraumático hasta 14 años, alteraciones o disfunciones cognitivas hasta por 5 años y físicas, bueno, los vamos a ir platicando, pero van más allá de los 6 meses. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Y la otra, no nada más es del paciente, también va a afectar a nuestra familia. Ahorita que estaban hablando con lo de Parkinson, de si había atención o a los familiares, pues es básico, todos nos afecta el que un familiar esté en un hospital y más en un área de terapia intensiva, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ocasionar este tipo de síndromes? No me voy a meter tanto a la bioquímica y a la fisiología y todo eso, vamos a hablarlo así de manera rápida, pero bueno, va a depender mucho del diagnóstico de los pacientes. Obviamente el paciente que tenga sepsis, el paciente que tenga falla orgánica múltiple, que tenga una encefalopatía, pues son los pacientes que están en las unidades de terapia intensiva, ¿sí? No necesariamente los que acaban de operar y salen y que salen más rápido, sino el que ya tiene un poco más de complicaciones. Una de las causas que más frecuentemente se va a asociar al síndrome de poscuidados intensivos es la debilidad adquirida en las unidades de cuidados intensivos y esta puede ser tanto por el simple hecho de la sedación y por la atrofia por desuso o propiamente por el mismo manejo y todos los cambios metabólicos que ocurren en el paciente, ¿sí? Como las hiperglucemias o por lo que nosotros aplicamos con bloqueadores, betabloqueadores, perdón, con bloqueadores neuromusculares, con esteroides y también por la sedación para tener una ventilación mecánica más prolongada, ¿sí? El manejo de dolor, que también a veces incluye la sedación. Pues sabemos que ese tipo de paciente necesita estar pues en reposo, vamos a decirlo así, tiene que estar ahí con poca actividad, pero a veces se nos va más allá del reposo o una inmovilización corta, sino que ya nos vamos a inmovilizaciones que son por más tiempo o más prolongadas o forzadas, que inclusive en algunos países
lo toman como agresión o lo toman como un área, algo que está violando los derechos del paciente, tenerlo más tiempo sedado, tenerlo más tiempo sujeto, teniéndolo más tiempo en cama de lo necesario. Y pues bueno, todos estos efectos que va a tener el que el paciente no se mueva, uno pensaría que solamente es la parte muscular la que se afectaría, que no me muevo, me empiezo a atrofiar, pero no, va más allá de eso. Si nos vamos al síndrome de desacondicionamiento, el reposo va a llevar la inmovilidad al desuso, el síndrome de desacondicionamiento y va a afectar la función ventilatoria, va a afectar también los neurotransmisores, va a haber cambios metabólicos, hematológicos, endocrinos, etcétera, 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 más allá de los que normalmente pensamos que solamente son los musculares o por lo que normalmente nos piden al área de rehabilitación que intervengamos para la parte muscular, sino que también vamos a inferir al iniciar tratamientos más tempranos sobre todos estos otros sistemas que se encuentran afectados por la inmovilidad. ¿Sí? Ahora, de los componentes del síndrome post cuidados intensivos, vamos a tener tres componentes principales de afección. El primero, que es el físico, y de los físicos los podemos dividir así en dos de manera muy rápida. Los que afectan el pulmón y que nos van a tener problemas para poder quitarle el ventilador, y los que son extrapulmonares, que generalmente son la debilidad, la osificación heterotópica. No sé si alguien aquí haya visto cómo se ponen las articulaciones o les ha tocado ver una osificación como tal. De veras dice uno, ¡ay la madre! Se ve horrible, todo lleno de huesos. Y lo peor es que después para quitárselo es una bronca. Ya no los puede recuperar tan fácil, ¿sí? Trastornos de deglución, trastornos de voz, trastornos del intestino, etcétera, ¿sí? Otro de los componentes que involucra al síndrome de los cuidados intensivos van a ser las alteraciones psicológicas de nuestros pacientes. Vamos a notar que nuestro paciente, los principales trastornos que va a presentar son ansiedad, depresión y el trastorno por estrés postraumático. Si ustedes les preguntan a los pacientes que han estado en un cuidado largo, que han estado en las unidades de cuidados intensivos, que están expuestos a ruido, a dolor, se desorientan, pues si no tienen una ventana, pues hay luz 24 horas. Van a ver que estos pacientes van a tener pesadillas, van a tener alteraciones para dormir, van a tener alteraciones del sueño, tienen miedo a volver a enfermar y morir, van a estar con miedo a los lugares, inclusive a veces hasta abiertos. Y pues bueno, esto obviamente, como lo volvemos a mencionar, si es un paciente que ya tenía antecedentes psiquiátricos o psicológicos previos, pues es más probable que nos vaya a pasar. El área de rehabilitación, generalmente tenemos la obligación de evaluar no solamente el aspecto físico de nuestro paciente, tenemos la obligación de evaluar también el estado emocional, el estado funcional, la interacción social, y vamos a ver que esto nos va a estar pegando en esos otros aspectos. La otra parte, me da esa envidia. La otra parte que vemos son los trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos, principalmente el delirio, ¿sí? Pues el más fácil de identificar es el que se mueve, patalea, grita, se mueve, y pues ese pues cualquiera lo ve. Pero tenemos este otro, el hipoactivo, que en varias series de casos se ve que hasta el 75% de los pacientes que tienen un delirio hipoactivo no se detectan. Y el delirio es importante porque es un indicador de severidad que va a tener nuestro paciente para la recuperación funcional. Entonces, pues está con ganas porque no hace nada, no nos da lata. Pues aguas también con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber un deterioro cognitivo también, no solamente el delirium, que le prestamos atención por la gravedad de los síntomas que va a tener después, sino en los neurocognitivos va a haber alteración de la atención, de la memoria, va a tener alteraciones en la velocidad del procesamiento y de las funciones ejecutivas, y pues esto nos va a afectar si es un paciente que tiene una actividad económica o laboral donde requiera atención, cálculo y que tenga que estar al tiro, por decirlo de alguna manera, así como todos nosotros aquí en el auditorio, pues sí nos va a afectar.
¿sí? Después vamos a tener problemas para regresar al nivel cognitivo que regularmente tenemos y de nuestro rendimiento cognitivo. Y la otra, la familia, el aspecto del síndrome con la afección con la familia, la salud mental de nuestra familia, cómo está, qué tan estresado está, qué tanto estrés tiene esa familia por su familiar que está ahí. Va a haber alteraciones de los roles de la familia. Si él era el proveedor, el que está hospitalizado, ahora ya no hay lana. Si era la mamá, vamos a poner un ejemplo, se voy a poner mi ejemplo, ¿no? Que mi esposa me ayuda en muchas cosas, que aparte de que trabaja, eh, trabaja en la mañana, trabaja en la tarde y me ayuda con los niños, o sea, si se me mete acá, se va a hacer un trastorno horrible. Lo mismo va a ser con la familia, ¿no? Entonces, ahora quién cuida, ahora quién va, ahora quién los trae, ahora quién es el rol, ahora quién cocina, ahora quién viene, ahora quién cuida. Todo eso va a generar un problema. Ahora, si nos vamos al cuidador, pues todos cuidamos inicialmente por amor o porque queremos a la persona que está ahí enferma, pero después de un rato, cuando se vuelve pesado el cuidarlo, te empieza la culpa, híjole, es que lo tengo que cuidar porque es mi mamá, lo tengo que cuidar porque es mi hijo, lo tengo que cuidar porque es mi esposo, y el debo de o el tengo que empieza a ser pesado. Entonces se sienten mal porque pues dices que no puedo tener estos sentimientos para mi familiar. Entonces, todo eso empieza a generar otro tipo de trastornos y a su vez, pues si son ya otra familia o son los hijos o son, este, ya están con familia, ellos también, va también a repercutir con sus familias a su vez, ¿sí? Una vez que el paciente sale de estos síntomas y todavía está con las afecciones anteriores, inclusive se deja de sentir importante, ya la familia no lo toma en cuenta, no, pues es que este está enfermito, no piensa bien, salió medio loco, etcétera. Y a veces eso también afecta en la dinámica de la familia, si era la persona que tomaba las decisiones. Entonces, vean todas las cosas que van más allá, que van a ser parte del síndrome post-cuidados intensivos. Y hay otros más, ¿sí? Como que el paciente queda con dolor crónico, va a tener alteraciones en su estado nutricional o en su masa muscular, va a haber cambios en su calidad de hueso y bueno, pues los cambios en el billete que los mencionábamos antes. Le va a pegar a la familia y le va a pegar a él. Tradicionalmente los servicios de rehabilitación son los que pues se han utilizado para este tipo de pacientes que tienen debilidad. Normalmente o tradicionalmente se nos pide que intervengamos en estos pacientes, ya casi que los van a dar de alta. Ya, sí, doctor, lo vamos a dar de alta el viernes. No mames, son las 11:30 del viernes. Ahorita a las 12 va. Aquí tengo mi grupo de rehabilitación, no me va a dejar mentir. Entonces, esto es un problema. Y a veces cuando nos hablan, ¿sí? Entonces, la derivación del paciente de los cuidados intensivos muchas veces está muy retrasada y en algunas otras, que afortunadamente ya son menos, no existe, ¿sí? Entonces, acuérdense que tienen un servicio de rehabilitación, estamos en un hospital con el que contamos. La verdad es que tenemos de personal, solamente son 4 de nuestros licenciados. Tenemos chicos que están apoyándonos en servicio social y que están haciendo pues todo para poder apoyarlos a todos ustedes. Y pues entre más nos pidan y entre más estén solicitando los servicios, también nosotros tenemos una justificación para poder solicitar más personal, que bueno, esperemos que nos llegue Santa Claus a recursos humanos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de rehabilitación o cuando se habla de disfunción o cuando se habla de discapacidad, es un tema complicado porque no va más allá de minusvalía, alteración funcional y discapacidad, ¿sí? Hoy día, la funcionalidad, así como existe la CIE-10 para las enfermedades, también existe la CIF. Poco a poco va a ir tomando camino. De hecho, es algo que ya se está pidiendo que se lleve a cabo, que es la clasificación internacional de la funcionalidad. Y en esta va más allá que el diagnóstico médico, ¿sí? No nada más nos vamos a quedar con la pura clasificación internacional de la enfermedad, sino que vamos a ver otros aspectos, como son los emocionales, conductuales, económicos, para ver cuál es el impacto de la enfermedad en la función. Aquí, si ustedes ven, vemos cuál es la condición de salud. Bueno, vamos a adelantar un poquito. La condición de salud, vamos a ver funciones, actividades y participación. Y aquí vamos a ver 2 factores más que pueden ayudarnos
a que ese paciente le vaya bien o le vaya mal, independientemente de cuál sea su enfermedad. Por ejemplo, si yo pongo factores personales, ponemos que vive en Dinamarca, que ahora está de moda ese sistema de salud, que tiene lana, pues las posibilidades de que la enfermedad no le deje una discapacidad más alta que si vive aquí en una colonia de la periferia, no tiene dinero, etcétera. Los factores ambientales, que no hay un acceso adecuado para su cuarto, para el baño, para salir de su casa, que no tiene un auto con el cual se pueda subir o una ambulancia que pueda ir por él, vamos a hacer que toda su función y sus actividades y su rol de participación social sea más deficiente. Por eso es que se empezó a llevar a cabo la CIF. Los sobrevivientes de las unidades de cuidados intensivos van a estar estas tres afectadas. Va a tener el riesgo, pues obviamente son por los internamientos, por los gastos, va a haber un riesgo mayor de mortalidad y de rehospitalización, porque esto se va a encontrar afectado y porque acá en nuestro país no tenemos todavía tantos recursos, ¿sí? Acuérdense que, o bueno, no acuérdense, se los voy a mencionar, el retorno laboral de un paciente que estuvo en una unidad de cuidados intensivos, el 30% va a regresar a los 3 meses de haber estado en una unidad de cuidados intensivos. El 60% dentro de esos 3 meses al año y el resto, pues a partir del año pueden ser hasta 5 años en que pueda regresar a trabajar, ¿sí? A los 6 meses, el 25% va a tener una discapacidad moderada e inclusive hasta severa. Entonces, pues volvemos otra vez a la parte funcional. Ahora, de las estrategias, ya vimos que ese paciente tiene prácticamente el síndrome, compone de 5 partes: físicas, psicológicas, cognitivas, familiar y otros como el dolor. Podemos nosotros tener herramientas sencillas, realmente son sencillas, de poder prevenir este síntoma. La primera es la conciliación de los medicamentos. Creo que esto es algo que enfermería lo sabe hacer perfectamente bien. El que existan errores en la medicación, tanto que entre el paciente, entre cambios de unidades, al momento de ir a la casa, es algo que pone en riesgo a nuestros pacientes y es algo tan simple como saber y evaluar los diferentes ajustes de medicamentos, ver que no existan interacciones con los otros que ya estaba tomado y hacer los ajustes adecuados para tener una adecuada dosificación. Eso disminuye la morbimortalidad del paciente, algo tan sencillo como eso. Segundo, en las unidades de cuidados intensivos, para evitar el delirio, para evitar que el paciente tenga más trastornos cognitivos, hay que hacer una UCI un poquito menos estresante. Y me llamó la atención porque venía esto. Es evitar las conversaciones no clínicas de la estación de enfermera o junto a la cama del hospital. O sea, que no andemos platicando de otras cosas. Bueno, pues uno que es medio parlanchín se le dificulta, pero tómenlo en cuenta. Revisar y silenciar las alarmas, eliminar el ruido innecesario y obviamente tratar de ponerles las rutinas de luz, ¿sí? O sea, que tengan más luz, obscuridad, etcétera. Y esto, pues bueno, este ambiente estresante, pues si están acostumbrados, y eso es, no sé, conductor de microbús, pues no le va a afectar el ruido, entonces, todo el día lo trae. Pero pues a lo mejor le va a faltar sus cumbianchonas para que agarre más ritmo. Sí, la otra estrategia que ese sí nos involucra a nosotros, la rehabilitación temprana. Regularmente se nos habla ya que el paciente está en piso y como les digo ya para salir, pero inicialmente debe de empezar a las entre 24 72 horas, se debe de iniciar el proceso de movilización temprana del paciente, ¿sí? La movilización va a ser muy efectiva y hay estudios que demuestran su efectividad para prevenir la debilidad asociada a la unidad de cuidados intensivos, va a prevenir la trombosis venosa y va a prevenir las úlceras por presión y va a disminuir la frecuencia de las neumonías asociadas a ventilador y pues va a ser más fácil el que el paciente se pueda destetar del ventilador. Se han estudiado algunas de las barreras por las cuales no se lleva a cabo las movilizaciones tempranas en las unidades de cuidados intensivos. Las que regularmente, esto es un estudio que se hizo en Argentina, es una revisión, pero aparte este estudio lo hicieron en Argentina, y lo primero que dijeron es que, pues como les acabo de mencionar, falta gente que esté capacitada, profesionales. Algunos de los equipos no son seguros o no hay equipos. Falta de comunicación y de conocimiento, inestabilidad hemodinámica del paciente,
algunas veces, y esto lo pongo con cuidado, la sedación inadecuada, y lo menciono con cuidado, porque, bueno, eso de la decisión la toma el intensivista, pero hay que tomarlo en cuenta esto. La ausencia de consensos o guías en los diferentes hospitales. Digo, hay guías mundiales, pero no se elaboran guías en los hospitales. Y muchas veces la cultura de no aceptación, y no nada más es de parte del personal, sino a veces también de la familia que no quiere que lo toquen, ni que lo muevan, ni que lo hagan nada. Ya en una ocasión me pasó en el hospital La Salle que el familiar me corrió y hablé yo con su médico, con su internista. Me dijo, no, pues luego te hablo. Y todavía estoy esperando que me marque. Nada más fui 2 días. El segundo día fue cuando estaba el familiar. Y, no, es que para eso no lo quiere. Y no me dejó hacer nada, ¿sí? Entonces, vean cómo también son barreras y hay que platicar con los pacientes y hablar. Si, pues yo llegué, yo pensé que el médico ya había hablado con ellos, que iba a ir yo, no sé. Nomás de repente, ¿usted quién es y qué anda haciendo? Pues que nadie me dijo que iba a venir y yo soy la esposa y va para afuera. Entonces, para que vean qué cosas suceden, y eso no tiene mucho, fue en febrero. De los facilitadores que ellos encontraron, fue pues que se formaba, o sea, lo que encontraron en las unidades que sí lo tenían, era que tenían ya directrices claras, ya habían influenciado la cultura de trabajo para la movilización temprana, se hacían diálogos con los familiares, ya era una sedación o una analgesia más adecuada, ya había compromiso de equipo, investigación y casi todos ya tenían sus protocolos. Esto es un estudio que se hizo en Querétaro, aquí en México. ¿Y acá qué creen? A ellos, acá en México, para que vean que no somos tan malos, el problema no es el conocimiento ni la actitud. Todos reconocían que el trabajo en las unidades de terapia intensiva era bueno para el paciente. Decía que el paciente realmente, la mayoría no se encontraban tan enfermos como para no moverlos. Los pacientes como los familiares se mostraron cooperativos. No consideraban, este es el grupo de enfermería, no consideraban que el movilizar a un paciente fuera o que llevara más carga de trabajo. Lo que sí es que admitían que preferían que hubiera un terapeuta ocupacional o un terapeuta físico para ayudarles aquí en el área y que para que les ayudara a movilizarlo en las diferentes fases. Y el único ítem negativo así de más importancia fue que pues no tenían suficiente mobiliario para poder hacer las cosas. Y ahorita van a ver que, o sea, a lo mejor sí se puede. Los ejes principales o cómo vamos a llevar a cabo la rehabilitación. Acuérdense que aquí pongo que es en la unidad de cuidados intensivos, porque realmente me interesa que empecemos desde la unidad de cuidados intensivos, pero también podemos hacer esto mismo en piso, ¿sí? La movilización temprana, el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y la higiene bronquial. Esos son los 3 parámetros principales en un paciente crítico, en un paciente que está saliendo del estado crítico. Puse aquí abajo este que es el inspirómetro incentivo, porque es el que todo mundo prescribe. Todos por volumen, ¿sí? Pero realmente este no me mejora la musculatura inspiratoria. Hay unos mejores, por ejemplo, hay uno que se llama 3Holt de Philips, es la versión IMT, que es específicamente para el entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Trae abajo una válvula, viene en centímetros de agua. Entonces tú lo regulas y empiezas, se supone que de la presión inspiratoria máxima que te da el ventilador, tú te vienes al 30% de eso, lo conectas en la vía, preparado para conectarlo en la vía, y de ahí empieza a trabajar. Y de ahí se empieza a hacer los diferentes ajustes en centímetros de agua para que empiece a trabajar la musculatura inspiratoria y evitar que el diafragma quede todo aplanado, débil y que después batallemos para la ventilación, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde el posicionamiento en cama, el paciente que está más grave, las intervenciones en cama, ponerlo de lado, empezar a sentarlo, pararlo y caminar. Así es nuestra estrategia de manejo. La movilización temprana, que es una de las cosas que más nos interesa, que quede claro y que se necesita hacer en las primeras 72 horas, es una estrategia que ya está estandarizada a nivel del mundo, que es ampliamente segura, que debe de privilegiar siempre la contracción activa, o sea que si el paciente que no esté sedado, que no esté inconsciente, va a servir para prevenir la debilidad, promueve la reducción de la sedación, delirium, trombosis, neumonías, úlceras por presión,
reduce la estancia hospitalaria, reduce la estancia en la unidad de cuidados intensivos, mejora la fuerza y el grado de independencia al alta del paciente. Hay estudios que hablan de cómo cuando el paciente se despierta, se le hace una valoración que ahorita les voy a decir que es muy simple y la van a ver, tiene más posibilidad de salir caminando y menos posibilidad de muerte. Los protocolos, normalmente, como les digo, deben de empezar antes, a las 72 horas si está en ventilación mecánica o a partir del segundo día si no está en ventilación mecánica. Deben de ser 2 veces al día. Inicialmente en el paciente crítico no son mucho, 5 repeticiones por grupo de movilidad, o sea, ni siquiera es tanto. Y normalmente se llevan 30 minutos en hacerse para un paciente, es así como tradicionalmente, ¿sí? Los vamos a hacer en 4 niveles. El nivel 1, que es cuando el paciente está prácticamente inconsciente. En este nivel van a ser prácticamente las movilizaciones pasivas. Sí, vamos a agarrar grupos grandes, hombros, codos, manos, cadera, rodilla, pie, ¿sí? Aquí vienen las actividades y prácticamente pues en esto no hay grandes cosas que hacer con ellos más que moverlos, ponerlos de lado, de frente, de lado, estarlos movilizando hacia los lados. No es ningún impedimento que tengan una vía, un catéter central, femoral, de donde ustedes quieran. Se puede movilizar el paciente y hay que empezar a moverlo. El nivel 2, que aquí pues el paciente tiene un estado mínimo de conciencia. Aquí le vamos a decir, a ver, don, abra, cierre sus ojos, míreme, apriéteme la mano, abra y saque la lengua y dígame que sí. Cuando llega el número 5 me va a decir que sí. Y le vas contando números y te va a decir que sí, te das cuenta que sí te está entendiendo. Van a seguir las movilizaciones, pero aquí ya vamos a empezar nosotros a pedirle al paciente que nos haga un poco más de movimiento activo asistido. Ya vamos a empezar a subirle la cabecera a la cama a 45 o 90 grados y ya vamos a dejarlo ahí por 20 minutos en cada una de las sesiones. Ya cuando termine lo puedes poner ahí. El nivel 3, vamos a hacer exactamente lo anterior, pero este paciente ya tiene fuerza en el bíceps, ya vence gravedad, ya puede doblar el codo. En este paciente ya podemos empezar a trabajar al borde de la cama. Obviamente todavía va a necesitar el apoyo del terapeuta, del enfermero, de quien esté el camillero, pero ya vamos a empezar a que se siente en la cama, que empiece a apoyar los pies en un banco, que empiece a tener apoyo en el piso y vamos a estar nosotros ayudándole a hacer pequeños balanceos y movimientos de peso para que empiece ya a tener un control de tronco. El nivel 4 es ese paciente que le vamos a hacer lo mismo en lo anterior, lo movemos, le pedimos que mueva él sus manos, lo sentamos, le pedimos que apoye en el piso, ya va a tener fuerza en el cuádriceps, ya puede el paciente empezar a extender sus piernas, a él ya se le pide que se encuentre en el sillón, pasarlo al reposet y vamos a estar ahí con él ya 20 minutos. Ya se puede empezar a trabajar la bipedestación con ese paciente, ya se puede empezar a parar, todavía no a caminar, pero ya se puede empezar a parar. Y de ahí vamos a empezar a llevar a cabo la deambulación por la unidad dependiendo de la fuerza y de la capacidad que tenga, pero por lo menos lo vamos a estar sentando en un sillón y lo vamos a estar parando, preparándolo ya para la caminata. Entonces, si se fijan, esto es un protocolo de Morris que se elaboró desde el 2008, es muy seguro. Prácticamente en el protocolo de Morris decía que cuando tenían alguna de estas características, algún cambio hemodinámico del paciente, pues solamente ese día, bueno, pues hubo este cambio, paramos y al día siguiente volvemos a intentarlo. Y así es, día con día hasta que el paciente camina. Como les digo, la ventilación mecánica, el uso de accesos femorales, etcétera, no limitan que el paciente pueda estar despierto y no limitan que el paciente se pueda parar o que se pueda empezar a mover. Por eso cuando decían los de Querétaro que faltaba mucho material, pues realmente parar a un paciente, sentarlo al borde de la cama y ponerlo a caminar alrededor de ahí, pues no es tan complejo. A lo mejor nada más estaban haciendo como que, estaban haciendo de que no, sí jalamos, pero pues es que no hay, ¿sí? Yo sí quiero, pero es que no se puede. ¿Sí? Entonces, vean cómo estos protocolos tan simples, hay más escalas, hay escalas de movilidad para la unidad de cuidados intensivos, pero todas van a ir en base a lo mismo. Si flexiona, si se mueve, si entiende, si se para, si camina. Esas son las escalas de movilidad que hay.
Ahora, ya que nos dimos cuenta que el paciente se tenía que mover desde la unidad de cuidados intensivos, o ya que nos llegó a piso con esas características de debilidad, tenemos que hacer como área de rehabilitación, o también lo pueden hacer ustedes, estas escalas. Una, para ver el estado cognitivo de nuestro paciente. La escala de Moca, hay algunos pacientes que no conocen el rinoceronte, ni ni el dromedario, ni camello, camello. Entonces ponen un gallo, un burro, otras cosas que sean más fáciles de entender y los van a encontrar en la versión para México, vienen otras imágenes. Pero básicamente es esto, la escala visoespacial y de ejecución. Vamos a nominar los objetos, vamos a ver la memoria, se le van a repetir varios ítems, vamos a ver cómo es su lenguaje, su atención, etcétera, y vamos a empezar a evaluar cómo es su estado cognitivo. Y es una escala rápida, no nos lleva mucho tiempo haciéndola. Esta otra, que es la de trastornos psicológicos, para ver lo de la ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, hay una aplicación, esta es la versión larga, pero hay una versión de 18 ítems que, bueno, si no se la quieren complicar, hablen a los de psicología. Lo mismo, la escala para ver el trastorno de estrés postraumático es importante hacerlo tanto ya en el ingreso hospitalario como al pasarlo al área de hospital, como cuando el paciente regresa a su consulta. Y bueno, esta que es una escala que es muy fácil de hacer, que todos la podemos hacer y que si ven que salieron menos de 48, nos pueden hablar. Cuando llegue su paciente a piso, solamente se trata de esta escala de 5 puntos, casi todos los médicos la conocen, ¿sí? De que no hay contracción activa, el punto 0. Vamos a pensar que es mi brazo, ¿sí? Doble su codo, no hay flexión de codo. Número 1, empieza a haber una contracción visible o palpable. No termina el movimiento, no lo completa, pero ya empiezas a ver que hay un vestigio de movimiento. En el número 2, que el paciente tiene movilidad, pero no vence la gravedad. Si ustedes lo ponen hacia arriba, no lo vence, pero si está acostado, él sí poder, no, sin acción de la gravedad, ayudándole, puede tener una flexión. El 3, que es vence la gravedad, el 4 no vence una resistencia y el 5 es que vence una resistencia. Entonces, si yo lo hago para abducir el codo, flexionar el codo y extender la muñeca, pues cada uno serían 5, ya en total serían 60. Entonces, si ustedes ven que este paciente tiene 48 o menos, ya nos tienen que hablar. Obviamente tiene que haber otros factores, no nada más es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, pero si ustedes ven que salió en 48, ya échenos un grito. Y está fácil. Hay cuestionarios específicos como el de EuroQ para ver calidad de vida. Entonces, estos nos van a ver sobre movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor y la ansiedad. Estos ya son más de calidad de vida, creo yo que ya nos corresponde más a nosotros como área de rehabilitación, pero bueno, se los quiero mencionar nada más, qué es lo que se tiene que evaluar con un paciente que estuvo en terapia intensiva. Y bueno, ya para terminar, recuerden que es importante que sus pacientes se muevan. Hay una frase de un grupo de Querétaro que decía, pon a tu unidad de cuidado, a tu UCI en movimiento. A su vez, las hojas que dejé ahí atrás viene el algoritmo de cómo es todo lo de para cómo tomar la decisión de mover a un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Ahí se los dejo afuera, quien lo quiera agarrar ahí están. Son 20 copias nada más, así que no quiero que se peleen por ahí. Recuerden que es una estrategia segura, que ya está estandarizada, que previene la debilidad adquirida, reduce la estancia hospitalaria y que va a mejorar la fuerza y sobre todo la calidad de vida de sus pacientes. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su atención y compartirles quiénes son los que conformamos el área de rehabilitación. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta y si es así, pues estamos aquí para resolvérsela. Muchísimas gracias por su atención, amigos. La deshumanización que tenemos en el área de cuidados intensivos, esa es una realidad. Yo creo que el doctor nos está abriendo un portal, una posibilidad de mejorar mucho y acercarnos a la parte humana. Eso es fundamental. Ahora bien, yo pienso de que estas recomendaciones no deben de ser opcionales, deben de ser obligatorias. Así como es obligatorio para iniciar un paciente en cuidados intensivos, salvo algunos casos, debe de ser obligatorio
definitivamente tomar estas medidas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí al público en la sala o por online también se pueden hacer preguntas por medio del chat. Bueno, acuérdense que el derecho a la salud y el derecho a la atención de rehabilitación está contemplado hasta en la Constitución, ¿sí? No recuerdo ahorita cuántas son las unidades, las sumas que se llevan a cabo digamos que si nos llegaran a demandar y que llegan a pedir cosas, pudieran inclusive solicitar. Miren, hubo una demanda en Gran Bretaña que ganó una chica porque su ginecólogo no le dio ácido fólico a su mamá y ganó la demanda. O sea, imagínense nada más, no estamos muy lejos, a veces no nada más por el derecho, sino hasta inclusive hasta por el miedo a la lana. Digo, no sé si todos tengamos un seguro para este tipo de situaciones, pero cada vez que exista más información y más conocimiento, la verdad es que esta información está al alcance de todo el mundo. Si alguien que salió de una unidad de cuidados intensivos o que tuvo un problema, se le ocurre, si han metido a compañeros a la cárcel por otras cosas, ¿sí? Entonces, no lo quisiera ver por ese lado porque creo que no es, yo siempre he dicho que no hay que educar con el miedo ni con el terror, ¿sí? Pero pues también pudiera ser una de las cosas que nos pueden pasar. Y ya están las guías, ya están todos, están los servicios. Entonces, sí, el lado humano, digo, todos los que nos dedicamos a la medicina tenemos ese lado, pero es importante que no lo dejemos morir. Y como dice el doctor, la deshumanización está presente, ¿sí? Entonces, pues, tómenlo en cuenta y pues muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Francisco Rocha Carvajal por su participación. Le entregamos un reconocimiento por parte de la HRAE junto con un presente.